Buenas noches. Gracias por acompañarnos. En nombre de Proceso, la revista Proceso, agradecemos que nos acompañen en esta presentación del libro Las batallas populares, las batallas de Michoacán, autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto, de José Gil Torres. No estoy muy seguro si José Gil Torres nos conocemos con Pepe Gil, reportero del proceso de Porras, haya calculado la presentación de su libro en coordinación con la Secretaría de Gobernación y con la PGR, o con el Gobierno de la República en general, para que este evento pues, sea apenas un día o un par de días después de la captura de Servando Gómez Arias Batuta, protagonista de alguna forma o de muchas formas del libro Batallas de Michoacán. Es posible que nuestro afán de tener más regalías de las que esperábamos se haya calculado eso junto con nuestro compañero Francisco Castellanos, corresponsal del proceso en Michoacán precisamente, y que sin duda, nos podrá decir así, colaboró con José Gil en muchos sentidos en la elaboración de este libro. José Gil Olmos es un reportero ya de estirpe lejana. Digamos que nos ha sorprendido, nos sorprendió en épocas ya no tan lejanas, cuando se dedicó a escribir libros muy extraños como Los grupos del poder. Le fue tan bien que escribió Los grupos del poder 2, y le fue tan bien que escribió La Santa Muerte, la Virgen de los Olvidados. De alguna manera, nuestro presentador del libro, Javier Sicilia, le reprocha a José Gil que no se haya ocupado en los libros como reportero de dos fenómenos de movilización social importantes y trascendentes, de los cuales Pepe fue reportero cercanísimo. En una primera instancia, Pepe cubrió en aquel entonces, vivía del lado colocado de la vida y trabajaba para la jornada, cubrió el levantamiento zapatista. Dicen que lo hizo bien, pero pues, a ver si Cecilia coincide en que también lo haya hecho. Por lo pronto, pues no trabajaba el proceso y no lo atendía yo de una manera muy cercana. Y Javier también le reprocha en el prólogo que escribe para el libro que estamos presentando hoy, el no haber escrito un libro sobre el movimiento cuyo nombre siempre se me olvida, pero Javier y Pepe lo recordarán sin duda, el movimiento que encabezó Javier hace algunos años, ese movimiento que a partir de la tragedia del asesinato de su hijo y de otros compañeros, encabezó Javier, que lo llevó a recorrer la República, a llegar ante las más altas instancias del poder de este país, a creer que lo imposible podía ser, el poder podía de veras escuchar a las víctimas. Javier hizo visible a las víctimas, las hizo visibles. Movimiento que lo llevó a recorrer una parte importante del territorio de los Estados Unidos, proclamando, gritando con esa voz aparentemente tranquila, pero fuerte y enérgica de Javier. Todo eso lo cubrió Pepe, y Javier le reprocha también el no haber escrito el libro que ese movimiento merece. Creo que de alguna manera José
civil, si no totalmente se reivindica con este vino que ofrece a través de Ediciones Proceso, que es un libro sobre Michoacán. Pepe ha abierto prácticamente desde el inicio de la guerra sanguinaria que decidió declarar Felipe Calderón en finales de 2006, principios de 2007, y que tuvo como punto de partida precisamente Michoacán. Desde el principio, tanto Pepe como nuestro corresponsal allá, Francisco Castellanos, cubrieron el asunto. Y desde el principio el proceso se preocupó en seguir paso a paso esa monstruosidad conocida como la Guerra de Calderón, sin duda uno de los episodios más sanguinarios que ha vivido nuestro país, probablemente desde la época revolucionaria. El número de muertos en todo el país a lo largo de estos años prácticamente nunca lo sabemos. Hay una especie de sótano donde este país, terrible y maravilloso país, esconde a sus muertos. Ese sótano que de vez en cuando emerge cuando se escarba en uno o en otro lado. Uno de esos lugares de espanto ha sido sin duda Michoacán. Sabemos que más allá de la retórica gubernamental, el hecho de que haya sido capturado el último de los más conocidos capos jefes de los caballeros templarios, antes llamados la familia michoacana, pues no va a acabar con lo que ocurre en Michoacán, con las espectaculares capturas de los capos, no terminado con el narcotráfico ni con la violencia en muchas regiones del país. A través de páginas elaboradas a partir de Cincel y el martillo periodísticos con los que trabaja Pepe, el libro nos ofrece un texto que lo menos nos permite es ser optimista. Pepe comparte con Proceso, con la relación de Proceso, con las generaciones que han pasado por Proceso, un permanente escepticismo, por no decir que un flagrante pesimismo. Las cosas cambian para no cambiar o definitivamente no cambian. Creo que el libro que hacemos en esta ocasión, y para su examen le dejo la palabra a Javier Sicilia, es un libro que debe leerse, tiene que leerse. Es un libro que satura, es un libro que busca, es un libro que nos ofrece una lección periodística por la capacidad profesional de su autor, pero que también, al abrir una de las venas más dolorosas de nuestro país, invita a la reflexión. Por desgracia, no es un libro optimista. De esto creo yo nos puede hablar una voz tan espléndida como la de Javier Sicilia. Javier. Gracias, Rafa. Es un honor estar aquí en una sala tan llena y al lado de Rafael Rodríguez Castañeda, director del Proceso, la gran revista de este país, de la revista política de este país, y de Pepe Gil, los grandes reporteros. Bueno, la escuela de Proceso es de grandes reporteros, y Pepe Gil en sus muestras, y como lo dijo bien Rafa Rodríguez Castañeda, pues ha acompañado muchos movimientos. Es un reportero que ha estado en el centro de los grandes movimientos de los últimos 20 años. Hubo el río Rafa, el
levantamiento zapatista, aunque no estaba en proceso, y si ahí es Chapa, pues no hay una función de apoyos, ¿sabes? Y el movimiento por la paz recorrió, como dijo Rafa, todo un camino con nosotros de Cuernavaca del Este, recorrió con nosotros hasta la caravana norte, al sur de los Estados Unidos, y pues estaba, como dijo Rafael, también inmerso en este otro gran movimiento muy extraño, del que va a dar cuenta este libro, del que da cuenta este libro, que es las autodefensas michoacanas, ¿no? Realmente un movimiento que acapara la atención, ¿no? A pesar de que allí se inicia la guerra con Calderón, acapara en el levantamiento de los autodefensas la atención del sexenio antes del terrible y doloroso asesinato de los muchachos, la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa en Tlaxcala, acapara la atención del desastre que ya empezaba a anunciarse con el gobierno de Peña Nieto. Yo cuando leí el libro, otra vez como nos acabamos de presentar otro libro también de otro reportero proceso, con esta agilidad, este periodismo de investigación, esta penetración, es ir al centro del problema y a los actores del problema y recopilar datos, ese periodismo, el alto periodismo de investigación, que es el que domina la realidad, el que devela la realidad. Pues se mete, ¿no? Y entrevista, pregunta a los actores importantes, se mete con los académicos, va a la biblioteca, hace trabajo melodráfico y nos va desentrañando el drama y la particularidad de Michoacán. Pero al revelar la particularidad de Michoacán, podemos ver en ese libro la totalidad del país y formas perversas en las que está articulando el gobierno su supuesta, por lo menos el de Peña Nieto, que es una continuación con las perversidades características del PRI, esta estrategia colombiana, como dice bien en el subtítulo del libro, las autodefensas, el proyecto colombiano de Enrique Peña Nieto, la simulación con la que está actuando el gobierno diciendo que nos está defendiendo, que están acabando con el crimen organizado cuando son parte del mismo. Aquí lo vemos como un retrato espléndido que nos ilumina con sus particularidades, pero el fondo del problema que está viviendo la nación a nivel de la inseguridad, de la represión, de los usos de la estrategia de guerra del gobierno de Peña Nieto. Empieza, y voy a decir la tesis, habíamos hablado sobre todo, bueno, antes de entrar ahí, y parte de esa perversidad que ahora agarran la punta por la presentación del libro, como le dijo Rafael, a darle poncha al libro, ¿no? Hay parte de la estrategia del cinismo, ¿no? Como Murillo, está de capa caída y las matas se van, y se va muy mal, señalado, vilipendiado, ¿no? Nos dio una clara explicación de Ayotzinapa, esa verdad histórica y todas las tonterías que dijo, por desgracia, ese hombre inteligente, cuando expresa la voz del partido se vuelve estúpido y sale muy vilipendiado. Pues lo acompaña con la captura de la puta, parte de otra estrategia que puede entrar como un capítulo de conclusión del libro. Bueno, ya nos hablará Pepe, que es tutólogo del asunto, ¿no? Pero es parte de una estrategia. ¿A poco hasta ahorita habían ubicado la tuta y lo iban a atrapar ahorita que se va a Murillo para que salga con un poco de dignidad, ¿no? A su nuevo cargo y dejar un poco libre con cierta dignidad a la PGR? Bueno, es parte de una gran cortina, de una gran mentira donde nosotros seguimos siendo reyes. Pero luego de repente va hacia allá y va desde los orígenes marihuaneros y de la amapola que hay en Tierra Caliente desde los años 40 y 50. Ahí era tierra de nadie, tierra que no controlaba el gobierno, y Gómez estaba, como comenta muy bien, produciendo
marihuana, amapola, que llegaron a los Estados Unidos de una forma simple, no había grandes problemas. Entrevisté a una persona que dice que pues, la mandaba por el ADO, por el camión, que ya en la recoger de la frontera, porque había mucha demanda en Estados Unidos de morfina, que la produce la amapola, se saca de la amapola, y de marihuana la amapola para la morfina, pues para los heridos, la guerra de Vietnam, supongo. Y pues la marihuana pues para mantener tranquilos a sus tropas en medio de esta guerra de la selva y de la batalla de la respuesta que estaban dando los vietnamitas. Y no había problema hasta que vino la prohibición y la no regulación y la supuesta regulación de eso, y vino, hizo un análisis muy interesante de lo que muchos analistas hemos estado insistiendo, el vínculo que hay entre la lógica neoliberal, que es la lógica del gobierno, de los últimos gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto, con la reforma del 27, que es uno de los hallazgos del libro, hay muchos hallazgos muy importantes en el libro. Es decir, la reforma en que el campo puede venderse, en que ya los propietarios ancestrales del campo, los comuneros, los propietarios pueden vender el campo, lo compran los cárteles de la droga y empiezan a producir masivamente ese asunto. Entonces, Michoacán se volvió, como lo va a desarrollar, fascinante, pues un lugar de alta productividad de droga. Y empezaron los problemas. Los celtas empiezan a apoderar de la zona y la familia michoacana, nos va a relatar muy bien Pepe, aparece como una autodefensa gigante al principio. Y esa autodefensa gigante que logra marcar el límite a los celtas se va volviendo igual que ellos, un gobierno paralelo que llega a controlar el 70% del territorio, incluso ya el poder político. Y las autodefensas, las nuevas autodefensas, según el libro, que ya no les cuento más, no lo van a comprar, se articulan a partir del proyecto colombiano. Es decir, si recuerdan Óscar Naranjo, general Óscar Naranjo colombiano, el que estaba otra vez en los procesos de paz y que ha sido como el gran estratega del supuesto descenso y el control del narcotráfico en Colombia, se lo da a Pepe Peña Nieto como asesor. Y Pepe lo revela por entrevistas, por investigaciones, que Naranjo estaba ya en territorio michoacano con el ejército mucho antes, si no me equivoco, Pepe, antes de que llegara al poder, preparando ya la estrategia de las autodefensas. No es que Peña Nieto y Naranjo hayan creado las autodefensas, las usaron, desde mi punto de vista, para la conclusión que estamos viviendo ahorita. Quitar el poder político y reducir el poder político de la Junta, que se convirtió con la caída de Nazario, la familia michoacana, se vuelven los templarios con la Tuta. La estrategia va hacia el desmantelamiento de los templarios, o por lo menos el control político que habían ya usurpado los templarios, debilitados, y no resolver el problema, simplemente administrar. Lo que parece decirnos el libro, que muchas otras cosas, el libro de Pepe Gil, es que la intención de toda la estrategia de autodefensas y después volver los policías rurales, y después encarcelar a Mireles, y después encarcelar a Hipólito, y ahora a la Tuta, no es para construir seguridad, para acabar con el narcotráfico, no, es para administrar la droga y administrar los puertos y administrar el horror, que ha sido la lógica del gobierno, igual a la de Calderón. Y los vínculos que hay entre esta lógica, que es una lógica comercial ilegal, y los vínculos con la lógica comercial de las grandes empresas con las que se está repartiendo el país con las reformas estructurales legales. Y uno puede ir rastreando esto a la luz de ese libro, y a través de ese libro y de este
particularidad que se llama Michoacán y rastreando lo que está sucediendo en el país y las estrategias que están en el fondo de la supuesta estrategia de construir seguridad, de las reformas estructurales, de los desaparecidos del país, de los muertos del país, los vínculos profundos que hay en el crimen organizado, en las empresas transnacionales y la historia de los gobiernos, no solo del de Enrique Peña Nieto, en particular aquí, pero todos son iguales y están en la misma lógica dentro de la clase política. Pepe y yo habíamos platicado antes de entrar acá que, bueno, daríamos un marco de referencia, invitando al libro, a la lectura del libro. Creo que es un libro, como dijo Rafael, indispensable de leer para entendernos y entender lo que está en el fondo de la perversidad de la estrategia política del gobierno, de la estrategia de seguridad, de la estrategia de violencia contra la violencia del crimen organizado, lo que está detrás, las perversidades, los negocios, las intenciones políticas de control de todo esto, de control de nosotros y de las poblaciones por parte del gobierno. Para, ahora que habla Pepe, pues abrir la mesa y tener un diálogo. Creo que ustedes tendrían mucho que decir, voy a Pepe abrir la mesa y podemos tener un diálogo más amplio. Gracias, Javier. Este gobierno es muy singular entre todas sus cosas porque es muy atinado para hacer coincidir situaciones adversas con espectaculares actos mediáticos. Uno de ellos precisamente es este, la captura de la Cuca coincide con la remoción de Jesús Murillo Caram de la PGR, que es obvio que pasó a un segundo plano con todos sus fracasos a cuestas y también con su cansancio ante la captura. Pero algo más importante, sustituye a Murillo Caram, pues nada menos y nada más que la ex senadora con licencia, Arely Gómez, que entre otras cualidades dicen que tiene muchas. Habla de ser hermana de Leopoldo Gómez, el vicepresidente de Noticias de Televisa. A tras mano, de una manera o de otra, Televisa sigue avanzando en su proyecto de empoderarse en este país. Y evidentemente el gobierno de Peña Nieto pues tiene deudas que pagar a Televisa, que hizo posible la llegada del actual presidente a Los Pinos. Hace 5 meses ocurría el estremecedor acontecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y como por casualidad el gobierno anunciaba la captura de Héctor Beltrán Leiva en H. De alguna manera esa captura, tal como se presentó, disputó tiempos y espacios en los medios de comunicación. De una manera o de otra, con una mano actúa el gobierno en un sentido y con la otra va implementando la justificación y va perdonándose a sí mismo en sus desvalos. Las cuentas por cobrar que tendría Murillo Caram ahorita son parte del olvido. Lo importante es que tanto la Casa Blanca como gobiernos de distintos países felicitan al gobierno de Peña Nieto por la captura de la Cuca. Significados sin duda los tiene esta captura y de ello creo que nos puede hablar, por supuesto que ampliando lo que es su libro, Pepe. Bueno,
lo que sí funcionó, la estrategia. Tiene toda la razón, nos pusimos de acuerdo para que por fin entregar la batuta, porque ya lo habían agarrado, ya lo tenían por ahí. De hecho, no sé si lo vieron en las imágenes, está un poco claro, porque no le dan a no lo torturaron porque eso ya estamos en la modernidad, entonces ya no se tortura así como antes, ¿no? Hay otro tipo de torturas y funcionó. Pero además eso es escuela de la ruta. La ruta hacía una estrategia mediática muy buena. Los caballeros templarios de la familia michoacana son sui generis. Yo creo que es la aportación del crimen organizado mundial. Es la aportación de México a lo que es la gran mafia mundial. Y es muy curiosa porque la familia michoacana y ahora los caballeros templarios tenían a un representante ante los medios de comunicación. Era el famoso tío. Imagínense que llegaba un reportero de proceso, reportero medio, llegaba a Michoacán, comenzaba a hacer su investigación, y entonces de pronto alguien ahí en los arcos de Morelia decía, oye, fíjate que hay una persona que te quiere ver y quiere dar la posición de nosotros. Disculpe, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos los que mandamos aquí. O sea, somos los caballeros templarios y queremos dar una posición. Y entonces este personaje se presentaba en los medios de comunicación, era el enlace con la prensa y comenzaba a dar pues una especie como de comunicado. No solamente eso, sino además tenían fotógrafos, tenían reporteros, tenían enlaces con la prensa internacional. O sea, lo que les estoy describiendo ya no es aquel grupo campesino que empezó con la siembra de marihuana y amapola en los años 50 para tener algún ingreso extra, porque además bueno, ya empezaba también la migración de Estados Unidos, sino lo que les estoy tratando de dar como una introducción es que estamos hablando de una gran empresa. Estamos hablando de una empresa transnacional que tiene una estructura, que tiene enlaces con otros grupos de crimen organizado en el mundo, que gana aproximadamente, según estimaciones oficiales y extraoficiales, imagínense, de 4.000 millones de dólares en un año, y eso a través no solamente de la venta de las drogas, sino también con las extorsiones, con los negocios con uno de sus principales socios, los chinos, que sacan miles de toneladas de tierra, de minerales que después transforman en acero. China es uno de los principales productores de acero del mundo. Entonces, lo que les digo de entrada es que no estamos hablando de un grupo criminal común y corriente, estamos hablando de un grupo que llegó a ser gobierno, un grupo que llegó a tener presidentes municipales, llegó a tener un gobernador, porque resulta que la Junta le dio dinero a la campaña de Fausto Vallejo en el 2011 y gracias a ese dinero y ese apoyo, porque además hicieron campaña, o sea, se me estaba olvidando de esto. O sea, los caballeros templarios hicieron una campaña para inhibir el voto a la Cocoa, a la hermana de Felipe Calderón, a Luisa María Calderón, y además también para inhibir el voto entonces del PRD. Silvano Aureoles, que casualmente ahora repiten, ¿no?, esta elección para el gobierno de Michoacán. Siendo esta una breve introducción, en principio sí quiero agradecer a don Rafael Rodríguez Castañeda, que es el director de la revista Proceso, por su generosidad, no solamente de darme mi salario cada 15 días, actualmente, a pesar de que a veces no trabajamos, sino por la gran oportunidad de entrar a este proyecto que es el proyecto editorial de la revista Proceso, a través del cual lo que se pretende, bueno, es no solamente dar espacio a los reporteros de la revista, sino también a otros autores. ¿Para qué? Para tratar de darle un poco más de información más detallada a nuestros lectores. Lectores que también les agradecemos mucho porque sin ustedes la revista no pasó muy bien.
Entonces, el otro gran agradecimiento que quiero dar aquí públicamente, no lo veo así para vista, es mi compañero Francisco Castellanos, está aquí, él es el corresponsal de la revista Porteto. Paco me enseñó los caminos de Michoacán, leía el título del libro, Las batallas de Michoacán. No solamente me enseñó los caminos de los caballeros templarios, sino los mejores lugares para comer, barbacoa, carnitas, etc. Michoacán es muy rico en todo esto. Paco fue mi guía en este infierno que se llama Tierra Caliente. Fue tu Virgilio michoacano, porque además tiene sus características, ¿no? Y gracias a Francisco Castellanos, pues también supe de las historias particulares de Michoacán, gracias a las cuales pude entender cosas que al principio no entendía, y que a veces creo que tampoco sigo entendiendo. Y gracias a Francisco Castellanos, además de los caminos y de la gente, pude saber los peligros que es ir a una tierra donde el que gobierna no es el que dice que es gobernador, y los que vigilan no son precisamente los policías municipales, y los que hacen dinero no son precisamente los grandes empresarios, sino que eran los caballeros templarios. Ustedes me preguntan por qué caballeros templarios. Yo también me lo preguntaba, como muchas de las cosas que hacía ahí, que pasaba en Michoacán. El libro, este libro es un reportaje, y no puedo hacer otra cosa más que lo que me he dedicado en los últimos 24 años. Tratar de entender qué es lo que pasa en un sitio del país. Tratar de explicar algunas preguntas que nos hacemos incluso de manera habitual desde aquí, desde la Ciudad de México. En la Ciudad de México, lo he dicho varias veces, vivimos una especie de burbuja y no entendemos exactamente qué es lo que pasa en otros lados del país, quizá por falta de información, pero al mismo tiempo porque somos bombardeados por una información casi oficial de Televisa, ¿no? Ya se han convertido como los voceros de Chico Peña Nieto, y próximamente además van a ser los que van a impartir la justicia. O sea, que va a ser la fiscal, imagínense, ¿no? Ya a lo mejor hasta hacen un programa en Televisa que se llame ¿cómo podría ser? Pues tenemos que poner un poco con los asesoría, pero no podemos ir trabajando. Entonces, había preguntas así muy básicas que yo empecé a hacerme cuando llegué a Michoacán, cuando empecé a llegar a cubrir el principio el movimiento magisterial, que ahora está muy vivo, y ver lo que hacían las escuelas normales, que ahora están más vivas, y después las autodefensas. El primer contacto que yo tuve con autodefensas, siguiendo los movimientos sociales en los últimos años, como decía Javier, y te agradezco el prólogo es muy bueno, si no leen el prólogo se van a enterar bastante bien de qué se trata este asunto. Y lo que a veces yo, cuando llegaba a Michoacán, no entendía, es cómo es que estos hombres, los autodefensas, tenían tantas armas, cómo tenían recursos, porque nosotros cuando entramos a uno de los pueblos que liberaban, veíamos que también tenían dinero y además tenían una estrategia muy bien elaborada para la liberación de las comunidades. Y además de esto, también cómo es que estaban protegidos por el ejército y por la policía federal. Entonces, ¿quiénes son los autodefensas? Además de eso, ¿por qué Michoacán? O sea, ¿por qué Michoacán está pasando esto y por qué no en Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Creo que está igualmente en el o en Morelos. En Morelos en el 2011 vi la primera de las expresiones de las autodefensas en Tetela del Volcán. Y en Tetela del Volcán eran
en cuenta como en Michoacán, pero sin tantas armas, ¿no? Y luego también me pregunté por qué Tierra Caribe. Y un lugar que la verdad no es muy turístico. Paco me apoyará. Creo que hay 2 hoteles nada más en la ciudad y no hay grandes así como atractivos, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué también en Tierra Caliente está sucediendo esto? Y al mismo tiempo me empecé a preguntar cómo es que en Michoacán se había desarrollado tanto este grupo cuando en los últimos años no teníamos movimientos sociales tan fuertes. Entonces había una serie de preguntas que yo me hacía y como reportero trataba de entenderlas, trataba yo mismo de explicarlas y explicármelas a mí para que al principio para después tratar de escribir mis reportajes cada semana. Y cuando comencé a observar que históricamente Michoacán es un lugar muy importante para el país, hace 200 años en la Apatzingán, fíjense, este es un dato muy interesante, hace 200 años en la Apatzingán se formuló una de las primeras constituciones y se nos olvidó. Ahí se comenzó a perfilar lo que es el Estado mexicano, hace 200 años. 200 años después, en la Apatzingán se comienza a perfilar el nuevo Estado mexicano, donde hay nuevos elementos o nuevos actores. ¿Cuáles son estos? El crimen organizado y las autodefensas. Hablo de crimen organizado, no estoy hablando de narcotráfico, tenemos que hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque el narcotráfico normalmente son o productores o comercializadores de drogas, y cuando hablo de crimen organizado es porque realmente se han organizado, no como muchas veces la sociedad civil, ¿verdad? Organizados. Ellos sí, además ellos sí han entendido lo que es el neoliberalismo, y lo voy a tratar de explicar muy breve. Bueno, pues ellos tenían, además del tráfico de droga, y estoy hablando de amapola y de marihuana, también tenían de las metanfetaminas, de las drogas duras, e incluso no recuerdo si son los caballeros templarios o la familia michoacana, decían que ellos habían creado el crack, o sea, también son científicos innovadores. De tal manera que comencé a ver que los caballeros templarios tenían una gran industria, la industria criminal. ¿Cuáles eran esos, distintas fracciones de esta empresa, de esta gran empresa? Pues era la extorsión, era los secuestros, era el derecho de cuota o de piso. Y resulta que incluso los caballeros templarios les quitaban unas veces al 10 y a veces hasta el 20% del presupuesto a los presidentes municipales. O sea, también hacían el moche, o sea, tenían su mochada ahí para hacer sus obras, ¿no? Ellos tenían casi todas las presidencias municipales de Tierra Caliente, también de una parte de la costa y una parte de la purépecha. Como bien decía, también llegaron a tener 3/4 partes del territorio a su control y a su gobierno. Entonces toda esta ramificación incluso la extendieron con los chinos. Aquí adelante es el pueblo de la Nacional, es uno de los principales pueblos donde se sacaba o se sigue sacando el mineral, e incluso hoy en día supongo que siguen haciendo los negocios con los chinos, y con los chinos a los chinos les cobraban también sus cuotas. Los caballeros templarios traspasaron las fronteras y entonces tenían negocios con Estados Unidos, Canadá, Centroamérica e incluso en Europa. O sea, como buenos empresarios, supieron que las fronteras ya no sirven, sino que ahora las traspasan. Después de todo esto, comencé a tratar también de entender por qué habían nacido ahí las autodefensas. Cuando también esto también se lo tengo que agradecer públicamente a Guillermo Valencia, no sé si está por aquí también. Guillermo Valencia es el presidente municipal de Tepalcatepec. Cuando yo estaba en una buena partida del libro,
Hay una frase que decimos entre los reporteros, que es reporteros en suerte no es reportero. Y a veces pues, la suerte se crea, ¿no? Si no estás ahí, si no compras el boleto de lotería, pues no te lo vas a saber, ¿no? Estaba elaborando el libro cuando llegó Guillermo a precisarme varias cosas. Una de ellas es que cuando llegamos a Tepalcatepec, vimos la presidencia municipal de unos papelitos donde decían que este personaje era parte de los templarios. Y uno a veces como reportero pues te vas con esa primera impresión y la registras como tal. Resulta que no era tan así, ¿no? Y Guillermo llegó a la revista Proceso y me dijo, oye, pues quiero hablarte de posición. Y a mí los que me sacaron fueron otros personajes que están con el crimen organizado y que están negociando con el gobierno. Dije, ¿cómo? A ver, no entiendo, a ver, explícame. Pues sí, está el abuelo Hayes y su hermano también, ellos son parte de otro cártel y ellos están controlando toda la región de Tepalcatepec y esta parte de la región de Tierra Caliente. Y entonces me empieza a dar un dato, me dice, cuando las autodefensas se empiezan a organizar, querían que yo fuera el vocero. O sea, si recordarán, el doctor Migueles no empieza desde febrero de 2013, sino meses después. Y digo, pero ¿tú por qué no pusiste eso? Pues porque yo era el presidente municipal y no podía hacer los dos papeles. Y luego, ¿qué hiciste? Dice, bueno, pues, y aquí es cuando me da la nota. Dice, mira, lo que pasa es que las autodefensas fueron financiadas y tuvieron un apoyo del gobierno. Entonces ahí me llamó mucho la atención y dije, a ver, explícame por qué dices eso. Dice, porque desde noviembre del 2012 en Tepalcatepec y en Aruana vieron al general Oscar Naranjo, que ya menciona a Cecilia. Es un personaje muy conocido en Colombia. A él se le adjudica la formación de las autodefensas en Colombia cuando Enrique Peña Nieto era candidato, incluso precandidato, lo contrató como su asesor de seguridad. Y siendo presidente Peña Nieto, todavía era su asesor. Entonces, él lo vio en la Aruana y lo vio en Tepalcatepec, organizándose con el abuelo Parías y con otros personajes que son los que están encabezando las autodefensas. Pues dije, oye, ¿me estás diciendo que el gobierno apoyó esto? Me dice, sí, no solamente eso, sino que el 24 de febrero de 2013 también llegó, que es cuando salen a la luz las autodefensas en la zona de Tierra Caliente, vieron camionetas del ejército bajando armas, entregándoselas a las autodefensas. Cuando me dio esta información, comenzó a preguntar más en la zona de Tierra Caliente y recuerdo que una de mis primeras notas al llegar ayer a Michoacán fue precisamente esto. Decían que las autodefensas tenían un apoyo por parte del gobierno y que el general Naranjo estaba detrás de esto. Esta para mí era como la pieza clave que me ayudó a entender cómo es que lo que les decía en un principio, las autodefensas llegaban a liberar pueblos con recursos, llegaban con armas, llegaban protegidos por el ejército, llegaban protegidos también por la policía, y cómo es que un grupo, digamos en cuanto a las leyes ilegal, ¿no?, por las armas que traían, era que liberaban y actuaban de una manera pues totalmente libre. Comencé a entender, ¿no?, que detrás de lo que estábamos viendo había una gran historia. Y a eso nos dedicamos los reporteros, a tratar de entender la gran historia, pero a través de las pequeñas historias. Este dato que yo les doy todavía me sigue sorprendiendo, porque la imagen que tenemos nosotros de las autodefensas es una imagen muy positiva. Y me parece, ¿no?, que sigue siendo así si tomamos en cuenta que las autodefensas, por lo menos en la zona de Tierra Caliente, sí tuvieron este apoyo. No estoy hablando en este mismo momento hay también autodefensas en la parte de la costa de Michoacán, que son totalmente distintas, tienen otro origen, no son exactas, no son como las de Tierra Caliente. Y hay también autodefensas en otras entidades del país. En el 2011 yo tuve el registro de autodefensas por lo menos en
creo que eran 12 o 13 estados del país. En el Estado de México, aquí muy cerca, en Tlalnepantla y en Ecatepec, hay también grupos de autodefensas. O sea, lo que vemos detrás de las autodefensas sí es una expresión muy genuina de la sociedad frente al hartazgo de la inseguridad y de la violencia, frente al poder del crimen organizado que cada vez más crece, y la gente está protestando, está organizándose de alguna manera, y cuando ya está alta, pues ni modo, tiene que agarrar las armas. Pero en el caso de, por lo menos de Tierra Caliente, sí está otra historia. Y esta otra historia, de alguna manera, la vamos entendiendo cuando vemos, además, que en mayo de 2013, pero de 2014, el gobierno comienza lo que decía, lo dice Proceso en una de sus portadas, la domesticación de las autodefensas. Esto es, las comienzan a institucionalizar, ¿no? Las convierten en jueza rural y de esa manera les comienzan a quitar el poder que tuvieron en el 2013, parte del 2014. Y también a los líderes de las autodefensas les comienzan a negociar, les comienzan a dar algunas cosas, y solamente a uno o a dos de estos líderes de las autodefensas los hacen a un lado o incluso los meten a la cárcel. Esas autodefensas, yo me decía, bueno, ¿por qué al doctor Milleres se lo llevaron tan lejos, a no sé cuántos cientos o miles de kilómetros de Michoacán, y lo meten en la cárcel en Sonora? Pues resulta que el doctor Milleres era el único de las autodefensas con un discurso político. El doctor Milleres es masón. El doctor Milleres, en una de las entrevistas y de las pláticas que tuve con él en el departamento, comentó que él lo que pretendía en algún momento, y me parecía un poco descabezado, pero al final era un parte de un proyecto político, era que con las autodefensas de Tierra Caliente liberar esta zona, liberar una parte de la Purépecha, pero al mismo tiempo liberar una parte de la costa. Y de esa manera tener una parte, un territorio liberado de Michoacán y hacer de este territorio un nuevo estado. O sea, no hacer un estado independiente, sino un nuevo estado en Michoacán. Y ese nuevo estado obviamente tendría una salida al mar, es parte de la riqueza del territorio, y tendría sus propios sistemas de seguridad. Y cuando en una reunión a la que me invitó Javier, hace el planteamiento de un Frente Nacional de Autodefensas, lo hace en una reunión aquí en la Ciudad de México, en la cual está obviamente el doctor Milleres, cuando regresan a Michoacán, lo retienen y le siembran una bolsa de cocaína y le siembran armas y lo llevan a la casa, ¿no? Y lo que hacen al final es quitarse un estorbo, quitarse de alguien que se podía tener su estrategia, esta estrategia de control, esta estrategia de administración de un conflicto, o sea, no de la solución. Y al final, y este es con un poco el cierre de lo que estoy adelantando, es que lo que vemos ahora con la detención de la turba y que el gobierno federal está festinando como su gran logro de ahora. Y además lo está haciendo en el momento que Enrique Peña Nieto tiene los niveles de aceptación más bajos, cuando la economía está estancada o está muy mal, cuando la violencia sigue creciendo. Este es cuando se están mostrando los hechos que el gobierno de Peña Nieto está fracasando. Muestran a la tuta, ¿no? Y la muestran como el gran logro de la estrategia política policíaca militar. Pero, y esto viene de esta edición de la revista Proceso, es que cuando agarran a la tuta, en estos mismos momentos están surgiendo los nuevos grupos del crimen organizado de Michoacán. Esto es, que la historia no termina con la detención de la tuta, sino que va a seguir. Y esa es parte de lo que este libro trata de explicar, trata de narrar y trata de mostrar. Muchas gracias.
creo que debo subrayar aquí que Batallas de Michoacán es un libro, más allá de otros méritos importantes periodísticos, es un libro valiente, es un libro valeroso, es un libro producto de un trabajo esforzado de Pepe en los últimos meses, pero que se enraiza en el trabajo reporteril de muchos años en Michoacán. Es un trabajo que implicó tomar riesgos importantes con alguna frecuencia acompañado de castellanos y con frecuencia de algún fotógrafo, pues desde la perspectiva del proceso desaparecían varios días y varias noches. No sabíamos si habían sido levantados o andaban de parranda. Pero siempre implicó un grado de valor que quiero reconocer ante el mejor público posible que son ustedes, de parte de ellos. Y en el caso de Castellanos, pues Francisco Castellanos, pese a las advertencias de la dirección, que entre otras cosas, la dirección del proceso está para que la desobedezcan, pese a las advertencias de la dirección, pues se acercaba con frecuencia mucho al fuego. Luego yo no sabía si era el corresponsal o era el segundo de la puta. Tuvo acceso a sitios, lugares y circunstancias que verdaderamente ponían en estado de alerta a la revista. Fue quizás un par de veces víctima de algún secuestro express o por lo menos de algún sustazo. Hoy no lo decía así o así no lo decía ver, pero creo que vale la pena en este momento ofrecer este testimonio que, más allá, repito, de sus valores periodísticos, profesionales, intrínsecos, que creo que son muchos, implica un grado de valor que no con frecuencia se puede ver en el periodismo mexicano. Pero todo el libro, obviamente, tiene un complemento natural, que es el de ustedes, los eventuales lectores, y tenemos cierta disponibilidad de tiempo para que nos planteen sus dudas, hagan preguntas o los comentarios que crean que son adecuados para un libro de esta naturaleza. Así que la voz queda ahora en ustedes. Por orden de cómo están acumuladas las notas. Si se acercan al micrófono para hacer las preguntas. Bueno, yo quiero agradecerles porque están aquí y principalmente por todo el labor que hacen. A mí una amiga que estudia periodismo me pidió decidir qué era un periodista para mí. Entonces, pues yo le escribí estas pequeñas palabras que igual se las quiero compartir con ustedes y a toda su labor que implica su profesión. Llevan la vida colgando en un hilo. Las letras se han vuelto su corazón. Cambiaron sus dolencias por las del mundo. Escriben sobre verdad lo que los distingue. Son la voz del pueblo y son energía que demanda justicia. Muchas gracias. Se acerca el micrófono. Muchas gracias. Una felicitación por un libro que no es otra cosa más que una investigación de campo. Y en este país, precisamente, lo que se requiere es un periodismo de investigación, de modo que por eso esta felicitación calurosa, porque nos permite a los mexicanos entender lo que de suyo es difícil de entender en este país tan complejo,
y lamentablemente tan manipulado desde la perspectiva de otro periodismo que no merecería el nombre precisamente de investigación. Así es de que ratifico este concepto. Ahora, sobre la base del libro, en términos de su título, sobre todo del subtítulo, a mí me provoca una inquietud importante conceptualmente hablando cuando se habla del concepto colombiano de las autodefensas. Yo en este sentido acudiría a la generosidad del autor para pedirle un bosquejo un poco más amplio. Ya se dijo, ya se mencionó, pero creo que le daría al auditorio aquí presente y al lector posiblemente también de cómo se hace esta comparación de las autodefensas, en este caso michoacanas, con las autodefensas colombianas para tener un panorama más integral. Por su atención, muchísimas gracias. El uso de este concepto, que es un poco aventurado, las comparaciones siempre son un poco difíciles, pero cuando tenemos un personaje común, que en este caso es el general Naranjo, se pueden entender algunos puntos. El general Naranjo crea en Colombia las autodefensas con dos intenciones. Una es matar a Pablo Escobar y la otra es de contrainsurgencia contra la guerrilla de las FARC. Les dan recursos a través del gobierno, empresarios y latifundistas a este grupo, que es un grupo paramilitar, en el estricto sentido de la palabra. Esto es un grupo que estaba integrado por militares que tenían una formación y una estrategia también militar, que actuaba de tal manera en Colombia. Matan a Pablo Escobar, siguen actuando en las autodefensas y lamentablemente fue lo que ocurrió, las autodefensas en Colombia se convierten en un cártel, en un nuevo cártel. Entonces el gran riesgo en México precisamente era eso, que siguiera un curso muy similar, pero lo que sucedió aquí en México fue que las autodefensas michoacanas, que además, si ustedes recordarán, cuando surgen, ellos no se llamaban autodefensas, ellos decían que eran policías comunitarios, y también eso provocaba una confusión. ¿Por qué? Porque los policías comunitarios son de la comunidad, y en México nada más existen dos. Uno, el de la montaña de Guerrero, que es precisamente campesino e indígena, que tiene una responsabilidad o una función de proteger la comunidad de sus tierras, de una parte incluso hasta ecológica, pero sobre todo tiene una parte de justicia. Ellos tienen su propio proceso de reeducación y tienen sus policías y tienen una especie como de asamblea donde están la asamblea de ancianos, y de esa manera reeducan al delincuente. Y en el caso de las autodefensas son totalmente distintas, son, digamos, un poco más urbanas, tienen otro sentido. Y en el caso de las autodefensas de Michoacán tenían dos particularidades. Las dos principales son que son rancheros, y los rancheros que tienen, digamos, dos prioridades: una, su familia, y la segunda, su rancho. Entonces, si ustedes ven a las autodefensas o veían a las autodefensas en Michoacán, hasta yo decía un poco de broma, y yo decía que Paco Castellanos se parecían a Pedro Infante, pero moderno, ¿no? Porque ahora andaban de camionetas con unas armas que difícilmente alguien puede traer, como lo muestra la portada del libro. Entonces, sí era un poco difícil utilizar este concepto de las autodefensas, un proyecto colombiano de Peña Nieto, pero tenía este sentido, el sentido de que fue parte de una estrategia en la cual sí intervino el general Oscar Naranjo, y que fue el creador de las autodefensas en Colombia. Yo agregaría algo más. Yo creo que Naranjo aprendió, de hecho yo tuve una conversación con él cuando comenzaba las autodefensas.
Y hubo que aprendió de lo que dijo Pepe, es decir, las autodefensas que generó en Colombia para enfrentar a Escobar y a las FARC, se les fueron de las manos. Pero si ven, él aprende de ahí. Yo creo que la estrategia que diseña, siguiendo el libro de Pepe, me queda mucho más claro, es cuando metieron a Castillo, ¿no? Lo meten con una estrategia, es decir, lo saco a partir de la lectura que hice del libro, ¿no? Es decir, está la familia michoacana, están después los templarios que están ocupando, que ya se volvió un estado paralelo, ¿no? Y ya usando las herramientas del Estado, porque ya tenían un gobernador. Y yo creo que las autodefensas estaban hasta la madre de ellos. Salen, darán joven oportunidad, los acompañan, como ya dijo Pepe, les dan armas, los acompañan con el ejército, pero ya está Castillo ahí. Y en el momento en que ya desarticulan y vuelven a tomar el control político, los obligan a volverse rurales, ¿no? Es decir, el monopolio de la fuerza es del Estado. Ustedes pueden delinquir, pueden hacer lo que quieran, pero siempre y cuando rinda cuentas al Estado y sea parte del Estado. Por eso no a la cárcel de América. Entonces, sí, yo creo que Oscar Ramírez sugiere una estrategia, aprende y articula una nueva estrategia, porque es curioso, allá no tenían una figura como el visitador como Castillo, y la meten, ¿no? Y es el que va acompañando las autodefensas, va acompañando el proceso hasta que desmontan el poder político, el poder económico, lo vuelven a controlar, y en ese momento controlan también las autodefensas, para que no se les fuera precisamente de las manos. Bueno, creo que por ahí va, y lo explico de la propia lectura del libro. Lo entendió mejor que yo. El tiempo se agota y los libros que están en la mesa los están esperando. Recuerden que libros y lectores no existen, por lo tanto, hagan que este exista. Ediciones Proceso agradece a Javier Sicilia su presentación, a su autor, José Olmos, quien depositó el proceso de la confianza para la edición de este libro, y a todos ustedes y a los organizadores de la Feria de Minería la oportunidad de